sobre el tapete el proyecto de ley de la eutanasia, ¿no? Nosotros vamos a tener con nosotros al impulsor, al diputado del Partido Colorado, Ope Pasqué, pero antes lo que propongo para tener más elementos para poder debatir y generar opinión es asistir a la crónica de Telemundo, donde además hay declaraciones de la propia ministra de Salud Pública. Mira. La ministra dividió el tema en dos discusiones. Por un lado, eutanasia sí o eutanasia no. Para el Ministerio de Salud Pública, la posición es que no se necesita. Por otro, cómo mejorar la redacción si el Parlamento decide votar la ley. En ese sentido, Rando advierte que hay limitaciones para que alguien decida su propia muerte. La persona para decidir eso tiene que estar muy bien informada y haber transitado caminos previos que no están previstos en la ley. Por ejemplo, en la ley no está previsto que el paciente tenga que tener cuidados paliativos previos. Está previsto que se le informe acerca de que existan. Eso no le da garantías de que el paciente haya tenido un tratamiento cabal con paliativistas, con psiquiatras, con psicólogo. Todo eso hace falta. Si vamos a hablar de la ley en sí, tiene grandes defectos a nuestro entender respecto a que el paciente, antes de tomar una decisión como esa, tiene que ser visto por psicólogo, tiene que ser visto por psiquiatra, tiene que habérsele dado todas las oportunidades y las posibilidades para realizar cualquier tratamiento, y además tiene que haber sido tratado en cuidados paliativos. Y se ha visto que cuando los pacientes se tratan con cuidados paliativos, la enorme mayoría de ellos, hasta un 95% en diferentes estudios, deciden ratificar y decir que no quieren la eutanasia. Además de incorporar esos pasos previos, Rando pidió tener en cuenta la objeción de conciencia de todos los integrantes del personal de salud y no solo de los médicos. A su entender, la aceptación de la eutanasia debe ser dada por un especialista. También consideró inadmisible que se informe al Ministerio una vez finalizado el proceso y no antes de iniciar. Bueno, muy bien. Recordar que este proyecto ya tiene media sanción, ¿no? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Victoria? Muchísimas gracias, Pasqué, por acompañarnos en el día de hoy, ¿eh? Gracias por la invitación. Bien. A veces mirado de afuera, sin conocer detalles ni del proyecto, ni de lo que pueden llegar a ser opiniones más especializadas, uno tiende a pensar, bueno, ¿por qué se puede cuestionar una ley que otorgue un derecho? Otorga un derecho, no una obligación, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, fue algo a lo que asistimos con todo el debate en torno a la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Podés estar absolutamente en contra filosóficamente, por las razones que sea del aborto. Ahora, tú mirás la realidad y hay un montón de mujeres que, porque tienen recursos, decidían abortar en lugares competentes y salvaban su vida. Y en los hechos había mucha gente sin recursos que arriesgaban o se morían directamente por tener que abortar en clínicas clandestinas. Entonces, la ley de interrupción voluntaria del embarazo otorgaba ese derecho, no la obligación de que abortes. Tal vez sea muy simplista plantearlo de esa manera y traducirlo o trasladarlo al concepto de la eutanasia. Nadie te va a obligar a ir por la eutanasia. Ahora, para una persona que está viviendo una enfermedad de esas que son degenerativas, cuyo final es inhumano, y digo inhumano no solo por el sufrimiento propio, sino por el padecimiento de todo un entorno familiar que tiene que atravesar esa situación. Nadie, insisto, estaría obligando a esa persona a practicar la eutanasia sobre sí mismo, ¿no? Pero tiene el derecho. Yo no sé si este planteo vale o es justo. ¿Cuál es la mirada que está, de alguna manera, planteando una alternativa? La de los cuidados paliativos. Pero que en los hechos hay recursos como para que efectivamente sea un tratamiento, un cuidado paliativo de acceso universal en este país. Todos contamos con esa posibilidad, tampoco. Y en el mientras tanto, bueno, hay un montón de situaciones dolorosas. Después hay un montón de preguntas, por supuesto que sí. Entre ellas, bueno, a ver, ¿qué entendemos por el dolor insoportable, por esa condición, ¿no? Sí, ¿quién más acompaña, quién asesora?
¿Habrá psicólogos? No, ¿quién lo determina? A mí me gustaría primero una reflexión de nuestro invitado, después abrir al panel. ¿Qué opina Pasquet de todas estas miradas que se interponen o que de alguna manera ofrecen o cuestionan al proyecto puntual? ¿Por dónde viene el cuestionamiento? En primer lugar, digo que creo que la cuestión fue muy bien planteada por usted. Acá se trata de consagrar un derecho, no de imponer ninguna obligación. ¿La eutanasia es voluntaria o no es eutanasia? Cuando se dice es innecesaria la eutanasia... Porque existe la voluntad anticipada, por ejemplo. Sí, o porque existen los cuidados paliativos, también se dice. Sí. Digo, pero ¿por qué no dejamos que la persona que está sufriendo, la persona de cuya vida se trata, sea la que decida si es necesario o no? ¿Por qué no la voluntad anticipada sería suficiente por esa perspectiva? Bueno, digo, podría no serlo, porque hay que ver en qué situación está la persona cuando advierte que su estado de salud es incurable, irreversible, etc. Pero además con la voluntad anticipada lo que hace es oponerse a que se le suministren tratamientos o la sometan a procedimientos que alarguen su vida, Sí, aunque... pero no necesariamente ponerle un fin a su vida cuando le parezca. No, Claro. no implican, al contrario, es bien distinto de poner fin a la vida para poner fin de esa manera al sufrimiento físico o moral de la persona de que se trata. Digo, no es lo mismo una cosa que la otra. Entonces digo, dejemos que sea la persona que está sufriendo la que tome la decisión y diga, ¿es necesaria la eutanasia? ¿No es necesaria? Yo decido si es mi vida la que está en juego. O vamos a pensar que nadie es capaz de decidir por sí mismo, que tiene que venir un médico o un juez o un sacerdote o la familia de la persona a decir, bueno, en este caso sí, en aquel caso no. ¿Por qué no respetamos que la persona adulta, psíquicamente apta, sea la que tome la decisión? Se trata de eso, respetar la libertad de la persona y decirle, bueno, si usted padece una enfermedad incurable e irreversible en fase terminal, cosa que dice también la ley, que además le genera un grave y progresivo deterioro de sus condiciones de vida y que además le produce un sufrimiento insoportable, en esas circunstancias, y solo en esas circunstancias, usted puede pedir ayuda para morir. Yo la verdad que no... Depende de la manera de pensar de cada uno, pero no veo cómo puede fundarse la oposición a esto. Es la libertad de la persona en un momento crítico, porque no es en cualquier momento, no es en cualquier circunstancia, es en un momento crítico donde hay elementos objetivos que tienen que darse y tienen que ser advertidos, relevados por dos médicos que actúan independientemente. Y solo cuando esos elementos objetivos, es decir, la enfermedad incurable, irreversible, en etapa terminal, que causa sufrimiento, que causa grave y progresivo deterioro de la calidad, etc., cuando eso está dado y verificado por dos médicos, recién entonces juega el elemento subjetivo, que es la persona que dice, esto me produce un sufrimiento que yo no puedo soportar. El umbral del dolor es absolutamente personal, tampoco podría dejarse librado a eso, porque ahora hay enfermedades que universalmente hay consenso que son de las maneras más indignas y dolorosas de morir, para uno mismo y para el entorno. Pero yo subrayo que esto la ley no dice que todo dependa de la enfermedad, del elemento subjetivo, es decir, de que la persona dice yo no puedo soportar. No es eso. Tienen que darse elementos objetivos, científicamente relevables, que tienen que ser establecidos por dos médicos independientes. Si se da eso, entonces juega la voluntad de la persona que dice, bueno, mire, yo no puedo soportar este dolor. Y yo pregunto, ¿quién tiene autoridad para decirle a una persona, no, mire, amigo, usted todavía puede aguantar un poco más? Aguante, que yo sé lo que le digo, usted puede todavía. ¿Quién tiene autoridad para eso? ¿O se cree que la gente hace ese tipo de opciones jugando, porque está distraído, porque está de moda? Porque a veces parece que esto fue una cuestión de moda, como está de moda usar tal o cual prenda de vestir o veranear en tal o cual lugar, se pone de moda la eutanasia. No, señores, el instinto de conservación es de los más fuertes del ser humano. Cuando la gente pide que pongan fin a su vida, es porque realmente no puede más. ¿Cómo no respetar eso? Bien, acá hay un problema, me parece que se confunden porque quienes son los más fuertes detractores de este proyecto evocan la existencia ya de un montón de posibilidades alternativas, ¿no? Pro vida, pero eso sí,
digamos, con un montón de fuerza en lo que es el cuidado paliativo, y evocan la sedación paliativa, evocan a la ley de voluntad anticipada, y plantean que la confusión está en que hay quienes creen que la eutanasia es un derecho. Bueno, esa es la cuestión de fondo. Eso no es un derecho. ¿Debería o no debería ser un derecho poner fin a tu vida en determinadas, la autodeterminación? Si ese no es un derecho. Sí, está planteado así, el proyecto de ley así lo dice, con todas las letras. Y creo que es falsa la contraposición entre la eutanasia y los cuidados paliativos o la sedación paliativa en su caso. Digo, nadie está en contra de los cuidados paliativos. ¿Cómo vamos a estar en contra de eso? ¿A quién se le ocurre? Yo digo más. Digo que nunca se habló tanto de cuidados paliativos en este país como a partir del momento en que planteamos la eutanasia. Ahí empezó a aparecer la preocupación por los cuidados paliativos. En buena hora, estamos todos de acuerdo. La ley se votó por unanimidad, yo creo, en ambas cámaras. Y todos estuvimos de acuerdo en votar los fondos que fueron asignados para que ACE pueda brindar cuidados paliativos. Nadie está en contra de eso. Pero lo que ocurre es que a veces los cuidados paliativos no son suficientes, que las personas que sufren recorren todo el camino, reciben cuidados paliativos y llega un punto en el que dicen, hasta acá llegué, no quiero más. Hay casos en todo el mundo, hay estadísticas. En Canadá, por ejemplo, que es un país que tiene ley de eutanasia, se estima que aproximadamente el 80% de las personas que llegan a la eutanasia pasaron antes por cuidados paliativos. Son la demostración de que no son elementos contradictorios, sino que pueden ser complementarios. Bien. Pero si vamos a casos particulares, concretos, acá en el Uruguay tenemos uno bien que es público porque lo han hecho público los familiares de la persona que falleció. El caso del señor Pablo Salgueiro, cuya hija, Florencia Salgueiro, promotora del grupo Empatía, que está a favor de la eutanasia, y cuenta el caso de su padre, que murió de ELA, la esclerosis lateral amiotrófica. Una de las grandes enfermedades cantadas para poder uno, bueno, manejarse o plantearse la eutanasia, ¿no? Y Florencia cuenta, y es conmovedor escucharla, ¿no? Hay que escuchar el cuento, ¿no? Hemos escuchado a un paciente con ELA. Pasó por todas las etapas, pasó por los cuidados paliativos. Dice, nosotros pudimos brindarle cuidados paliativos 24 horas al día, 7 días a la semana. Estaba rodeado por su familia, era un hombre de 50 y pocos años. O sea, no había abandono ni una vejez con deterioro psíquico, no. Una persona que vivió con ímpetu mientras pudo hacerlo, con vitalidad y alegría mientras pudo hacerlo, que estuvo siempre rodeada por su familia, que tuvo cuidado paliativo y llegado un momento dijo, hasta acá llegué, no puedo más porque ya le costaba tragar, le costaba hablar, no tenía sentido seguir con ese sufrimiento que lo hacía sufrir a él y a los que lo rodeaban. Y en esas circunstancias llamó a la esposa y a las hijas, las reunió y dijo, quiero morirme, quiero terminar acá. La esposa de él habló con los médicos que lo trataban y dijeron, no mire, porque obviamente la eutanasia no se puede, es delito, y la sedación paliativa es una indicación médica que administraremos nosotros cuando lo consideremos oportuno. Bien. Y así lo llevaron. Y dice Florencia, que comenta todo el episodio, yo no le deseo a nadie que sufra lo que sufrió mi padre en esas semanas finales. Entonces digo, no juguemos con esto, los cuidados paliativos. Hay casos que demuestran claramente cómo funciona esto. Están muy bien los cuidados paliativos, pero si la persona llega a un punto en que dice, no quiero más, no aguanto más, respetemos su voluntad. Permítanme leer, antes de abrir el panel, para que tengan elementos como para poder debatir, una carta que escribe Miguel Pastorino, que ha escrito incluso libros y demás sobre el tema, un gran defensor de cuidados paliativos y sobre todo que plantea, no me acuerdo cómo es el título de su último libro, pero algo así como que la eutanasia no es lo que parece. Ahí está. En esta carta, creo que a Búsqueda, al director de Búsqueda, voy a leer el último párrafo, ¿no? Si es un derecho como predican algunos, que yo pregunto si no es lo que está en el fondo de la cuestión, si lo consideramos un derecho o no. Si es un derecho como predican algunos, ¿no tendría derecho todo ciudadano a pedir que le provoquen la muerte antes de intentarlo por sus propios medios? ¿No es una legitimación cultural del suicidio, pero solo de las vidas que insolidariamente se consideran socialmente prescindibles y de menor valor? ¿No hay otras urgencias que los legisladores deberían tratar antes de tomar un rumbo tan riesgoso para con los que sufren? Si algo implica la responsabilidad política es no decidir por los propios sentimientos u opiniones, sino pensando en el bien común y en el impacto sobre los más vulnerables de la sociedad. La apuesta por mejorar la atención en salud
porque los buenos cuidados lleguen a todos, debería ser la más importante apuesta política por una vida digna hasta el final. Bien, tienen insumos. Los escucho, Fer. 3 cosas que en realidad las ha ido mencionando el diputado. En primer lugar, dejar bien claro que no se trata de cuidados paliativos o eutanasia. Esa falsa contradicción yo creo que es funcional a quienes no quieren decir claramente que están en contra de la eutanasia. Acá no se obliga, digo, ya creo que la ciudadanía ha escuchado, bueno, de hecho las encuestas también respaldan mayoritariamente la postura a favor de la eutanasia. Eso por un lado. Yo estoy totalmente convencida de que se trata de un tema de libertad. Tú hablabas de la autodeterminación del individuo, de entender que el individuo tiene la capacidad para poder determinar su vida. Y es más, en esto que también se plantea, a veces llegan argumentos que lo asimilan al suicidio, estamos hablando de situaciones totalmente diferentes. De hecho, las características para que la persona pueda acceder a la eutanasia están muy bien detalladas. Me parece que no es correcto ni asimilarlos, porque se termina banalizando. Legitimación cultural del suicidio es lo que plantea Miguel Pastorino. Bueno, y por otro lado, creo que acá me parece que hay que dejar bien claro qué es lo que se piensa al respecto. Una cosa pueden ser las convicciones personales de cada uno, que tienda a optar por esto o por esta herramienta o no hacerlo, y otra cosa es querer imponerle al otro lo que yo pienso. Y ahí es donde a mí siempre me van a encontrar totalmente en contra. Nunca voy a estar a favor de imponerle al otro mis convicciones personales. Siempre voy a estar a favor de generar las mayores libertades y garantías posibles para que la persona, porque confío en el individuo y en la persona como ser humano y en su determinación, porque además si creo que alguien no tiene que meterse en la vida de las personas, es el Estado, y confío en las personas y con las herramientas y las garantías justamente para que autodetermine su vida, tenemos que generar las garantías, las mayores garantías necesarias para que sea la persona quien defina cómo quiere vivir y cómo quiere determinar en casos excepcionales. No estamos hablando de eutanasia como caramelos, digo. Bueno, falta de garantías también es otro de los asuntos que... ¿Lo qué es? Que hay faltas de garantías. Sí, no las logran individualizar igual cada vez que las enumeran. Dicen que faltan psicólogos, que faltan opiniones... Bueno, pero se está diciendo, pero no se está hablando en contra del proyecto estructuralmente. Se está diciendo, bueno, porque quizá no hay tantos psicólogos, quizá no... Pero me estás poniendo la carreta por delante de los bueyes. ¿Qué tiene que hacer un Estado en este caso? Bueno, garantizar justamente que se cuente con la capacidad de esos técnicos para poder garantizar derechos. Yo creo que acá lo que muchas veces no se quiere decir, que me parece legítimo, es que se está en contra de la eutanasia por convicciones personales, pero que se diga así. No que se busquen caminos alternativos para intentar... Como quien estaba en contra del aborto, como quien está en contra del aborto. Y que me parece legítimo que haya gente que esté en contra del aborto, me parece legítimo que haya gente que esté en contra de eutanasia. Lo que no me parece legítimo es que no se le garantice el derecho. No, que se busquen excusas a la hora de dar el debate político. Se puede estar en contra, se puede estar a favor. Hay que decirlo claramente, no hay que buscar caminos alternativos o ver si me faltan 3 psicólogos acá y 4 médicos allá. Bien, Vero. Este último, hemos debatido muchas veces, el proyecto ya tiene bastante tiempo en discusión, pero de este último capítulo a mí me ha llamado particularmente la atención las declaraciones de la ministra, porque dice este ministerio. Para este ministerio, habla institucionalmente de esto, entonces dice, para este ministerio no es necesario porque existe esto, esto y esto. Entonces, haciendo el paralelismo que tú hacías al inicio del programa, es como si dijera, la despenalización del aborto no es necesaria para este ministerio porque existe la adopción, hay otras alternativas. Me parece que institucionalmente se mezclaron las cosas o es una percepción mía. Una cosa es lo que el ministerio institucionalmente puede decir desde el punto de vista médico o programático y otra cosa es la concepción personal de la ministra, que me parece que allí no entendí bien dónde está el límite entre la postura institucional y lo que la ministra piensa, que tiene todo el derecho a nivel de conciencia y libertad de decir, yo no estoy de acuerdo. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Acá no es cuestión de autoridad, no es relevante la posición institucional. Eso, yo respeto la opinión personal de la doctora Rando, es su opinión personal, como hay otras opiniones personales, pero la institución, ministerio como tal, en la cuestión filosófica de si podemos decidir sobre nuestra propia vida y si el Estado tiene que respetar nuestros derechos en ciertas circunstancias, en eso no tiene ninguna importancia que sea la del titular del ministerio o la del portero del ministerio. Porque ella dice en las mismas declaraciones, dice, además convocamos a un grupo de técnicos, por lo cual llegamos a esta conclusión.
¿Cómo se arriba a esa conclusión que es un tema de conciencia? Bueno, claro, tan la individual? famosa objeción de conciencia que fue, y no sé en este momento cómo está, pero sí pudo ser un obstáculo en la correcta implementación de la ley ese es otro tema. del aborto, que podría llegar a hacerlo también en el proyecto de eutanasia. Pero digo, allí no Pero encuentro está ningún la problema, libertad por el también contrario, de es un tema profesional, justamente de respetar la conciencia individual. Claro. Le pregunto cómo llega, ¿quién convoca un ministerio para decir esta es la postura institucional? No es necesario. Creo que es una pseudo-legitimación tecnocrática de una cuestión filosófica. Bien, Claro. podemos profundizarlo después de la pausa, se queda, ¿verdad? Muchas gracias, Ope. Para la pausa, quédense con este dato.